Buenas tardes, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a desarrollar a través de un ejercicio los principales contenidos teóricos involucrados en lo que estamos viendo hasta ahora, que es la parte de electrostática, es decir, el estudio de aquellos fenómenos que aparecen cuando tenemos cargas eléctricas supuestas inicialmente en reposo y distribuidas en el espacio. Vamos a suponer la siguiente configuración. Imaginemos que tenemos un triángulo. Esto sería un imaginario triángulo rectángulo, equilátero. Vamos a trabajar acá. Un triángulo equilátero se caracteriza por tener todos sus lados iguales, que en este caso, para hacer números más redondos, vamos a suponer que son de 1 metro. Y evidentemente que los ángulos interiores también son iguales y de 60 grados. Vamos a indicar los vértices. Este será el vértice A, este será el vértice B, este será el vértice C, y vamos a indicar otro puntito más sobre la base de este triángulo al que identificaremos con la letra D. Vamos a suponer que en los vértices A y B tenemos ubicados dos cargas eléctricas. Esta que sería la carga 1, que la vamos a suponer positiva, y ya vamos a indicar su valor, y esta que sería la carga 2, y que la vamos a suponer negativa. ¿Sí? Los valores de estas cargas. La carga 1 será de 2 microcoulomb, la carga 2 le asignaremos, tiene signo negativo, y será de menos 1,5 microcoulomb. Entonces tenemos esa configuración con dos carguitas ubicadas en dos vértices del triángulo equilátero, y nos vamos a proponer resolver las siguientes cuestiones. En un primer apartado vamos a tratar de analizar cómo son las fuerzas de interacción entre las cargas 1 y 2. ¿Qué significaría F1,2? F1,2 sería la fuerza que actúa sobre la carga 1 debido a su interacción con la carga 2. F2,1 sería la fuerza que actúa sobre la carga 2 debido a su interacción eléctrica con la carga 1. Entonces vamos a ver cómo son esas fuerzas. En un segundo apartado nos vamos a proponer encontrar el campo eléctrico en el punto D debido a la acción conjunta de las cargas 1 y 2. O sea que sería el campo total en ese punto. Un tercer apartado, acá vamos a calcular el potencial eléctrico generado por ambas cargas en el punto C, y también el potencial eléctrico generado por las mismas cargas en el punto D. Y el último apartado, ¿sí?, vamos a calcular la energía potencial eléctrica de esta configuración constituida por las cargas 1 y 2. 1 y 2. Esos van a ser los puntos que vamos a tratar de resolver. Entonces vamos a comenzar con la resolución del primer apartado. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Lo que me están pidiendo es que analice qué tipo de interacción eléctrica se da entre estas dos cargas. Entonces tenemos que fijarnos en los signos que tienen estas cargas. Si una carga es positiva y la otra carga es negativa, significa que entre ellas van a aparecer fuerzas de atracción. Entonces acá aparecerá una fuercita así y acá aparecerá otra fuerza así. A esta la vamos a designar como F1,2, fuerza que actúa sobre la carga 1 debido a su interacción con la carga 2, y a esta otra la llamaremos F2,1, fuerza eléctrica que actúa sobre la carga 2 debido a su interacción con la carga 1. Los módulos de estas fuerzas son iguales, es decir, el módulo de la fuerza F1,2, y esto lo vamos a indicar así, es igual al módulo de la fuerza F2,1. Y su valor lo podemos calcular a través del uso de la expresión que nos brinda la ley de Coulomb. También podemos indicar módulos de esta manera, diciendo que F1,2 es igual a F2,1, y la ley de Coulomb nos decía que esto era igual a multiplicar. Acá aparece una constante. Acá estamos suponiendo que las cargas están en el vacío, y esta es la llamada constante del vacío, por el valor de la carga 1. No me interesa el signo, porque el signo de estas cargas,
que van a participar allí, ¿sí? Ya me sirvieron en este primer esquema para saber si el fenómeno era atractivo o repulsivo. Por el valor de la carga 2 y dividido el cuadrado de la distancia, ¿sí?, que separa a estas carguitas. Distancia entre las cargas 1 y 2 elevado al cuadrado. Es decir que esto, si reemplazamos, ¿sí?, vamos a trabajar con unidades decimela, el valor de la constante K es 9 por 10 a la 9, la carga 1 es positiva, pero repito, no me interesa, sino que voy a tomar su valor numérico, y esto tiene que estar llevado a Coulomb para que haya compatibilidades dentro de decimela, o sea que esto será 2 por 10 a la menos 6, y esto multiplicado por la carga 2, que como ustedes verán es una carga negativa, pero acá yo tomo el valor numérico, me independizo del signo, o sea que acá voy a poner directamente 1,5 por 10 a la menos 6. Y esto dividido esta distancia, que es 1 metro elevado al cuadrado. Entonces acá vamos a poner 1 al cuadrado. Todo esto está en unidades compatibles de decimela para que me quede en newton. Bueno, yo acá tengo ya hecho el cálculo y nos da que la fuerza atractiva que se da entre estas cargas toma el valor de 0,027 newton. Y se trata de un fenómeno atractivo. Son fuerzas de atracción. Entonces ahí hemos resuelto el primer apartado de este ejercicio. Y hemos trabajado el concepto de ley de Coulomb. Básicamente, fuerza de interacción eléctrica. Vamos a resolver ahora el apartado B. En el primer apartado y en este segundo apartado vamos a seguir trabajando con magnitudes vectoriales. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando acá? Yo quiero encontrar el campo eléctrico en D, que va a resultar de sumar dos campos eléctricos. La contribución que haga la carga 1 en D, más la contribución en términos de campo eléctrico que haga la carga 2 en D. O sea que esto lo vamos a designar así. Sería el campo eléctrico en D, debido a la carga 1, E sub D1, más campo eléctrico en D debido a la carga 2. Y una cosa muy importante es que esta suma es una suma vectorial. No estoy sumando números, sino que estoy sumando vectores campo eléctrico. Bueno, una vez que yo tengo en claro qué es lo que tengo que plantear para iniciar la resolución, vamos a esquematizar, digamos, cómo son esos vectores campo eléctrico en D. Voy a hacer otro esquemita acá, suponiendo que esta es la carga 1, por acá vamos a ubicar la carga 2, esta que es negativa, la carga 1 que es positiva. También vamos a indicar acotar algo más. Vamos a suponer que esta distancia es de 0,8 metros, de A hasta D, y que esta otra distancia, la voy a indicar acá arriba, sea de 0,2 metros. O sea que si el punto D lo tenemos por acá, ahí tendríamos los 0,8 metros y por acá tendríamos los 0,2 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Vamos a decir que esta carga está contribuyendo en D con algo de campo eléctrico, que va a actuar ¿en qué dirección? En la dirección que resulta de unir el punto en cuestión con el punto ocupado por la carga 1, que es la posición A. Y el sentido, decimos que cuando la carga es positiva, el sentido del vector campo eléctrico tiene que ser saliente a la carga. O sea que acá yo tendría que dibujar un vector como este. Vamos a remarcar. Y este sería el vector campo eléctrico en D debido a la carga 1. Analicemos cuál es la contribución que hace la carga 2 en ese punto. Esta es una carga negativa. Por lo tanto, acá estará generando un campo eléctrico y lo vamos a representar por un vector que va a actuar en esta dirección, la que resulta de unir D con B, acá estaba, ¿no es cierto?, la posición A, y en lo que respecta al sentido, vamos a decir siempre que si la carga es negativa, el vector campo eléctrico le apunta a la carga, o sea que acá, vamos a ir con rojo, tendríamos que hacer otro vector que lo separa un poquito para diferenciarlo, y a este otro vector le vamos a llamar campo eléctrico en D debido a la carga 2, E sub D2. ¿Qué es lo que me ha quedado acá? Me han quedado dos vectores, campo eléctrico, que son colineales. ¿Qué significa que sean colineales? Que actúan en la misma dirección, sobre la misma recta de acción. Y como tienen el mismo sentido, el vector campo eléctrico en D será otro vector que tendrá la misma dirección que tienen estos dos,
el mismo sentido y cuyo módulo resultará de sumar los módulos de estos dos vectores que enseguida calcularemos. Es decir, acá voy a hacer una flecha mucho más larguita y esta flecha que represento de color negro me está representando el campo eléctrico total en el punto 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a calcular el módulo de cada uno de estos dos vectores. Entonces, E sub D1, su módulo, que lo vamos a indicar así, encerrado entre las dobles rayitas vertical, resulta de multiplicar la constante K del vacío por el valor de la carga 1. Acá me independizo del signo porque el signo me sirvió en este esquema para saber hacia dónde apunta el vector campo eléctrico, y esto dividida la distancia que hay entre el punto y la carga 1 elevado al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar, siempre trabajando con unidades decimelas, y esto me va a quedar 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga 1, que era 2 por 10 a la menos 6, me independizo del signo, y el cuadrado de la distancia, que sería 0,8 metros elevado al cuadrado. Esto está todo en unidades compatibles para que me quede en newton sobre coulomb. Yo acá tengo resuelto este valor y este campo eléctrico nos da 28.125 newton sobre coulomb, y esas son las unidades en las que se mide el campo eléctrico. Ya conozco el módulo de este vector campo eléctrico, el E de 1. Vamos a calcular el módulo del vector campo eléctrico en D generado por la carga 2, que se calculará a través de una expresión similar, donde acá aparece la constante K del vacío, por el valor numérico de la carga 2 y dividido la distancia que hay entre el punto D y la carga 2 elevado al cuadrado. Esto reemplazando nos queda 9 por 10 a la 9 por valor de la carga 2, tomo únicamente el valor numérico, 1,5 por 10 a la menos 6, y ahora será dividido esta distancia, los 0,20 elevado al cuadrado. Esto me va a quedar en newton sobre coulomb, y su valor es de 337.500. 337.500 newton sobre coulomb. Bueno, me falta encontrar el módulo del vector campo eléctrico en D. Por la carga 1. Resultaría de sumar. Tres. Esto nos estaría dando como entonces acá hemos total en el punto D debido a la presencia de las dos K. Representar por un vector que actúa en una dirección horizontal hacia la derecha, apuntando hacia la derecha. Avancemos. Vamos a ver el apartado siguiente. Un poco la pizarra. Entonces, ahora vamos a trabajar el concepto de potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico es una magnitud escalar. O sea que dejamos de trabajar con magnitudes vectoriales, como eran la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, y ahora trabajamos con una magnitud escalar. El potencial eléctrico tiene que ser la suma de los aportes en términos de potencial que hagan las cargas 1 y 2. Es decir, que acá
2 debido a la carga. Vamos a aclarar que acá se trata de una suma escalar. Esto, lo que tengo que resolver es una suma escalar o algebraica. Antes he resuelto una suma vectorial porque trabajamos con magnitudes vectoriales. Vamos a calcular entonces el potencial eléctrico en C debido a la carga 1. La expresión que nos permite hacer ese cálculo es la siguiente. Acá aparece la constante K del vacío por valor y signo de la carga 1, acá sí entran con su signo correspondiente, dividido la distancia que hay del punto C a la carga 1, y acá fíjense que no va elevado al cuadrado. Reemplazando esto nos quedaría 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb, y esto dividido la distancia de A a C, que es 1 metro. Esto me va a dar en voltios. El potencial eléctrico se mide en voltios. Y en este caso, ese cálculo nos da, es positivo, vamos a indicar, y da 18.000 voltios. Calculemos ahora el potencial eléctrico en C generado por la carga 2. BC2, ¿a qué va a ser igual? A multiplicar la constante K por valor y signo de la carga 2 dividido la distancia del punto C a la carga 2. Reemplazando, esto nos va a quedar 9 por 10 a la 9, constante, ¿no es cierto?, en el vacío. Para el vacío, acá la carga es negativa, entonces vamos a poner menos 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb, y esto dividido la distancia que hay del punto C a la carga 2, que también en este caso es de 1 metro. Esto nos va a quedar en voltios, y el resultado, evidentemente que esto es negativo, y nos da menos 13.500 voltios. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar las contribuciones en términos de potencial que hacen ambas cargas. Es decir, que el potencial eléctrico en C resultará de sumar los 18.000 voltios más, y como este otro es negativo, ponemos un paréntesis, menos 13.500 voltios, y el resultado final nos queda positivo y de 4.500 voltios. Es decir, el potencial eléctrico en este punto generado por las dos cargas de manera conjunta es positivo y de valor 4.500 voltios. Nos faltaría hacer algo similar, pero para la posición D, esta que está acá en la base de este imaginario triángulo rectángulo. Entonces, veamos, el potencial eléctrico en D también resultará de sumar lo que aporta en términos de potencial la carga 1 y la carga 2, entendiendo esta suma como una suma algebraica. Entonces veremos, BD1 será igual a multiplicar la constante K por la carga 1 dividido la distancia que va de D a la carga 1, reemplazando, esto nos quedará 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que era 2 por 10 a la menos 6, y esto dividido esta distancia de la carga 1 a la posición D, que son 0,8 metros. Esto me va a quedar todo en voltios, y su valor, que lo tengo acá calculado, es, evidentemente esto va a ser positivo, y de 22.500 voltios. Hacemos lo mismo, pero en lo que hace al aporte de la carga 2, y esto resultará en multiplicar la constante K por la carga 2 dividido la distancia de la posición D a la carga 2, y esto reemplazando numéricamente nos quedará 9 por 10 a la 9 por, vamos a abrir un paréntesis, menos 1,5 por 10 a la menos 6, el valor y signo de la carga 2, y acá dividido la distancia, que sería la distancia del punto D a la posición donde se ubica la carga 2, que es 0,2. Esto nos va a quedar en voltios,
y su valor, después de hacer el cálculo, es negativo y 45.000 voltios. En definitiva, el potencial eléctrico en D es la suma algebraica de estos dos valores, o sea que sería los 22.500 voltios más, paréntesis, menos 45.000 voltios, y esto nos da un resultado final, perdón, esto, acá, este resultado es el final de todo. O sea que este resultado acá es de menos 67.500 voltios, y esto es lo que nos da, o sea que acá también tenemos que corregir, 67.500, y esto nos quedaría un potencial de menos 45.000 voltios. Es decir, que en el punto D, el potencial total, debido a la presencia de las dos cargas, es negativo y de 45.000 voltios. Bueno, y nos faltaría hacer el cálculo del último apartado, que es la energía potencial del sistema. La energía potencial del sistema constituido por las cargas 1 y 2 ubicadas en las posiciones A y B se calcula multiplicando la constante K por el producto de las cargas con su valor y signo y dividido la distancia que separa dichas cargas. Esa es la expresión. O sea que acá las cargas entran con el signo que tienen. O sea que esto reemplazando nos va a quedar 9 por 10 a la 9 por la carga 1, 2 por 10 a la menos 6 por la carga 2, ponemos un paréntesis porque esta es una carga negativa, menos 1,5 por 10 a la menos 6, y esto dividido la distancia, que es 1 metro. La energía, trabajando en Siemens, se mide en Joule, que se representa con la J mayúscula. Y haciendo este cálculo, ¿sí? Fíjense que la energía nos va a dar negativa y el valor es 0,027 Joule. Ese sería el resultado final. Bueno, y con este último cálculo hemos terminado este ejercicio, que espero que les haya resultado de interés y provechoso a la hora de relacionar y ver cómo todos estos conceptos electrostáticos se involucran en una configuración como esta. ¿Y a qué me refiero? A que acá hemos trabajado el concepto de fuerza eléctrica, hemos trabajado el concepto de campo eléctrico, estas dos como magnitudes vectoriales, y también hemos trabajado lo que serían los conceptos de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica, que son magnitudes escalares. Buenas tardes a todos y gracias por su atención.